El título de la prédica es El secreto de Dios revelado a los creyentes. Vamos a leer todos. Juan 17, del 1 en adelante. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo tuyo es mío, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que les has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Amén. Si ustedes quieren aprender a orar, si ustedes quieren saber Jesús cómo oraba, esta es la oración, este es el modelo de la oración del Señor. ¿Usted se imagina a Jesús orando al concluir la obra? Cuando concluye la obra dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado vida eterna, como le has dado potestad sobre toda carne. Le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, de Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra que me diste que hiciese. Es decir, que Jesús no vino de su propia cuenta, sino que Jesús fue enviado por el Padre a hacer una obra
para que esa obra que Jesús hace glorifique al Padre, es decir, para que dé a conocer al Dios que no he podido conocer, para que su obra, todo lo que Él hace y todo lo que Él dijo, por medio de eso el Padre se ha glorificado. Entonces Él está diciendo: Padre, ha llegado la hora, ahora glorifícame tú con esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Quiero volver, o sea, es como quiero volver a la casa, ¿no? Salí de ti, quiero volver a la casa. Y ya llegó la hora de mi partida. Estuvo durante 33 años sobre la tierra, pisando la tierra, caminando bajo la luna, bajo el sol. 3 años llevando una vida pública delante de la humanidad, pero más directamente delante de sus discípulos. Dijo que estas cosas os hemos escrito y han quedado escritas para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Es el resumen del libro de Juan. Y estas palabras: hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos que no quedaron consignadas en el testimonio de Juan. Hizo muchas, pero no quedaron todas. Pero las que dejó son suficientes para que nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en el mundo, en la casa, en la cocina, en su nombre. Es que nadie conoce fácilmente el secreto de Dios. Mire, les voy a decir, a mí me preguntó esta semana alguien de pronto me añadió y me dijo: ¿pero ustedes son trinitarios? Entonces pues yo nunca me pongo a responder eso. Yo más bien le pregunto: ¿para usted qué es trinitario? ¿Sí? Porque es que hay una forma de decir trinitario que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces yo le he dicho: pero mira, le dije, ¿no? ¿Para ti qué es trinitario? Porque es que la palabra trinitario no aparece en la Biblia. Pero los testigos de Jehová creen en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Los católicos creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los adventistas creen en el Padre, en el Hijo y el Espíritu. Entonces, ¿qué diferencia hay? Entonces, todos los que son trinitarios van al cielo. Todos los que son trinitarios, Dios les dio algo especial. No. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que Dios se reveló de una manera que nosotros pudiéramos, no que tuviéramos, como dijera yo, como que Dios quiere decir: voy a tratar de revelarme de tal manera que no me entiendan. Todo lo contrario. Él hizo todo lo que hizo fue para que nosotros pudiéramos conocerlo. Lo que pasa es que nosotros queremos meter el conocimiento de Dios o el plan de Dios en mi mente con la sabiduría humana. Entonces, cuando usted habla de trinitario, obviamente pues va a pensar en la iglesia católica. Entonces pintan un viejito con un jovencito, los dos de barba, uno más viejito y uno más jovencito, y una palomita encima. Pero con ese pensamiento se va para el infierno. Me da pena, ¿qué hago? Si va usted a hablar con los testigos de Jehová, entonces ellos ven que el Padre es Jehová y que Jesús es el Hijo y que el Espíritu Santo es una luz. ¿Ya? Si usted habla con los Jesús solos, entonces dice que Dios es uno solo. Entonces por eso es que si es unitario, que es uno, que un día dejó el cielo y vino y se hizo hombre, y cuando vino el Espíritu Santo y luego cuando murió volvió otra vez al cielo, pero que es uno. Entonces creen que son unitarios. Entonces desconocen al Padre. Los testigos de Jehová no entienden quién es el Padre, porque piensan que el Padre es Jehová. Y entonces ese secreto, eso no es un secreto de Dios, sino que es que Dios se lo revela a todo aquel que recibe la gracia. Hay una llave, que es la llave de David. Es una llave que abre una puerta que cuando Dios la abre, nadie la cierra, pero si la cierra, nadie la abre. Eso no depende de nadie, no depende de Dios, porque los hijos de Dios no nacen por los deseos de la carne, ni por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Yo puedo predicar 5 años, la misma predica, con toda la inspiración. Jesucristo de hecho habló con Él mismo, por el Espíritu Santo, y la gente no le creyó, lo mataron. No creyeron, y teniendo la Biblia, porque conocían todo el Antiguo Testamento, y no creyeron que era Él el Cristo, no creyeron que era el Hijo de Dios, no creyeron que podían tener vida en su nombre, porque no entendieron. Se quedaron velados por la ley, pensaban que cumpliendo la ley, entonces ellos iban a poder agradar a Dios, pero Dios dijo que no es así. Porque si hubiera sido así, si hubiera sido por la ley, entonces ¿por qué Dios le dio la promesa a Abraham
que en tu simiente será, que traerá la bendición, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué es la bendición entonces? ¿Qué es la bendición? La bendición es algo que Dios le prometió a la simiente de Abraham, que serán en ti, en tu simiente benditas todas las naciones. En tu simiente. No hablo de muchas, en tus simientes, no, sino en tu simiente, como de una. ¿Qué es la bendición? La bendición es el poder de Dios, el poder de la gracia que viene sobre uno, para que ese uno, a través de ese uno, en él puedan recibir toda la bendición. Pero tiene que conocer a Dios. Entonces, desconocíamos a Dios. ¿Quién era? ¿Sí? En el huerto del Edén, solamente escuchó que Jehová Dios. ¿Sí? ¿Escuchó que Jehová? ¿Escuchó? No, solamente decía que Dios me habló, sino que Moisés escribió mucho tiempo después acerca de lo que ha pasado en el huerto del Edén. Pero el primero a quien se reveló verdaderamente y que se apareció fue Abraham. Y Abraham le dijo que en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Que reyes saldrán de ti. Pero Abraham no recibió la ley. Abraham no recibió la ley para que aprendiera a temer a Dios. La ley ayuda a temer a Dios, la ley ayuda a conocer a Dios, la ley enseña cómo servir a Dios, la ley enseña que cuál es la paga del pecado, la ley nos enseña que no hay justo. La ley fue para eso, fue añadida, pero la ley no se la dio a Abraham, no se la dio a Moisés, no se la dio a Noé, no se la dio a Adán. Los 10 mandamientos fueron dados a Moisés como un mediador, para preparar la manifestación de algo que Dios iba a revelar. ¿Qué era lo que Dios iba a revelar? Eso. Lo que Dios iba a revelar es la fe. No, ¿cómo así que iba a revelar la fe? Ahora sí, este pastor me va a hacer dolor de cabeza. Es que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Antes la gente trabajaba para poder conocer a Dios a través de los mandamientos. Entonces querían agradar a Dios y conocían a Dios, pensaba que conociendo a Dios por la ley, no robará, los 10 mandamientos, entonces todo el mundo conocía a Dios y podía obedecerle. Pero resulta que Abraham conoció a Dios sin la ley y le dio promesa. Entonces, ¿quién es el padre de la fe? Abraham. Fíjate, no es Noé el padre de la fe, no fue Adán el padre de la fe. Dios no viene a buscar la fe de Noé, ni viene a buscar la fe de Adán. Viene a buscar la descendencia de la fe de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham oyó a Dios el mandamiento y le creyó a Dios y dijo: este hombre es justo porque le escucha la palabra y me obedece. ¿Sí? Es decir, que un día Dios iba a revelar una fe. ¿Sí? Y la fe es la facultad de llegar a ser hecho hijo de Dios por la fe. Voy a ponerlo muy sencillo. Es que quiero que la prédica sea muy sencilla. Dios un día iba a revelar qué es vivir por la fe. Por la fe quiere decir por el testimonio de Dios. Es decir, que Dios va a dar fe o Dios va a testificar acerca de quién es quién. La ley testifica de parte de Dios quién es el mundo. ¿Sí? ¿Qué dice la ley? No hay justo ni uno. No. O sea que la ley sirve para decir no hay justo. Pero la ley también sirve para discernir al justo. ¿A quién puede discernir la ley? A Jesús. Es decir, que si Dios va a hacer un pacto con la simiente de Abraham, va a ser con un justo. ¿Sí o no? Es decir, si va a bendecir a todas las familias de la tierra en tu simiente, tiene que ser un justo. Dios le dio la promesa a Abraham: oye, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No había dado la ley, vuelvo y entiendo. No había dado la ley, solamente la promesa. Una promesa de que en tu simiente serán benditas todas las naciones. En tu simiente, estando en tu simiente, o sea, dentro de tu simiente, habrá alguien que les da la bendición a todos. Así como en Adán todos reciben la maldición, en la simiente de Abraham vendría la bendición. Pero Dios preparó para que encontráramos esa gracia, esa fe que iba a ser revelada solamente a los que creyeran.
preparó la manifestación de Jesucristo y el que testifica es Dios. Dios testifica a través de la ley quién es pecador y quién no es pecador. Cuando Juan el Bautista fue enviado delante de Jesús para que bautizara a todos, todos los que confesaban es que este también es pecador, este también salía del agua, este también es un pecador. Y cuando vino Jesús, Juan dijo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Es decir, que Juan por el Espíritu Santo pudo discernir que él es un justo, que es de la simiente de Abraham, en la cual vendrían a ser benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente. Porque si nosotros miremos la descendencia de Abraham como la línea genealógica, desde Abraham y David, así comienza Mateo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham. Hijo de David quiere decir la simiente de Abraham, ¿sí? A quien Dios le dio la promesa y un pacto, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí está entendiendo eso, cierto? Bien, estoy llevando poco a poco para que entienda que cuando se manifieste la simiente, en él van a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero él es una persona, esa simiente es con la que Dios va a hacer un pacto, y hizo un pacto desde ahí. Hizo un pacto, y ese pacto es la promesa. Esa promesa que está diciendo que en tu simiente serán benditas las familias de la tierra, ¿qué quiere decir? Que de tu descendencia saldrán hijos. Hijos. Como Abraham esperaba hijos, de la simiente de Abraham, de uno de la simiente de Abraham, saldrían benditos, saldrían los benditos, de esa simiente saldrían los benditos, a quienes Dios les iba a dar la promesa de llegar a ser hechos hijos de Dios. Porque nadie le podía decir a Dios: Padre. ¿Cuál es la bendición de Dios? ¿Cuál es el secreto de Dios? Que todo el mundo dice que es hijo de Dios, pero es que los hijos de Dios no nacen por los deseos de la carne, sino que es una promesa que Dios le dio a Abraham cuando dijo que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dijo: pero ¿cuál bendita si yo no tengo hijos? Entonces resulta que nació un hijo de una abuelita y un abuelito cuando ya no tenían nada, y se dieron cuenta ellos que verdaderamente Dios es poderoso, es el Dios omnipotente, que hizo que de Abraham, que estaba ya seco, y de su esposa que ya no tenía, ya ni siquiera menstruaba, de ahí nació un hijo. ¿Acaso ese hijo nació por el deseo de la pasión? Yo pienso que, según la Biblia dice, Sara era muy linda, pero a los 90 años, déjame decirte, dice una amiga mía, y Abraham de 100, déjame decirte, ya no había deseo. Ya ni se decía a la esposa: ay, pero tendrás mi esposo mi esposo Abraham tendrá deseos de mí. Y apenas se rió detrás de la puerta y le dijo: ¿y por qué se ríe Sara? ¿Acaso hay alguna cosa imposible para Dios? Y nació un hijo que no nació por los deseos humanos, sino por la esperanza de Abraham ver la descendencia, porque de su descendencia vendría en el que serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham, con solamente saber que de su descendencia vendría a quien Dios estaba haciendo un pacto, que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, ya por ese deseo, que su descendencia viera al Dios que él estaba conociendo, ya por eso se esforzó en esperanza contra esperanza. Y nació un hijo, y fue Isaac. Y de Isaac nació Jacob, y de Jacob nacieron 12, y de los 12 se perdieron 10, y de los 10 quedaron 2, y de los 2 nació por Judá, nació el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es el Cristo? Es el que Dios está dando testimonio que Él es mi amado. Él, Dios el Padre, Dios, a quien Dios le había prometido que en esa simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? No pensemos ahora en la ley solamente. Pensemos solamente en la promesa que Dios le había dado a la simiente de Abraham. O sea, que ¿quién es la simiente de Abraham? Jesús. Gracias, Señor. Sí, la simiente de Abraham es Jesús. O sea que la promesa que en ti serán benditas las familias de la tierra es para Jesús. ¿Para qué a Jesús vino la promesa? ¿Cuál es la promesa para Jesús? Que cuando se bautizó en el agua, vino el Espíritu Santo como la promesa. Porque hay un pacto. Entonces Jesús, cuando viene a la tierra y nace, sabe que Dios le está dando la oportunidad a la humanidad que si llega a creer, como Abraham creyó a la palabra y le fue tomado por justicia sin las obras de la ley, ahí podría recibir, entender la promesa de llegar a ser hecho hijo de Dios.
no por los deseos humanos, sino por el poder que es de Dios. Es que la gente nace en este mundo, pero nacen como hijos del diablo. Pero todo el mundo dice que es hijo de Dios. Y Jesús les dijo: si vosotros fuerais hijos de Dios, ciertamente me amaríais. Pero vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, mentiroso, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que nosotros teníamos, era la naturaleza que le esperaba la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó desde antes de la eternidad, preparó la venida de este justo, pero tenía que darle a alguien la promesa de cómo podrá nuevamente restaurar la relación conmigo, y en esa restauración de esa relación van a llegar a ser hechos hijos míos. No eran hijos. No es que en Edén eran hijos. En el huerto de Edén llegó: vamos a tener mis hijos. No. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Hagamos ese el proceso. Hagamos ese el proceso por el cual primero salió la carne, primero lo animal, luego lo espiritual. Pero como lo espiritual murió, entonces Dios envió a su Hijo en la semejanza de carne y pecado, y estando en esa condición, vino para darnos la vida del Hijo. ¿Cuál es la bendición que Dios nos da? Pues que como el Hijo va a tomar su reino, y Él para entrar a su reino tiene que despojarse a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose hombre, y estando en la condición de humillarse ante el Padre para obedecerle hasta la muerte y muerte de la cruz. Y en esa obediencia Dios lo justifica como el justo, porque Él obedeció. ¿A que por medio de esa obediencia el Padre está siendo glorificado? Porque está siendo revelado el amor y la gracia de Dios para la humanidad. El derramamiento de la sangre de este justo es, lo he dicho muchas veces y de muchas maneras, pero es como las lágrimas, la sangre derramada es como las lágrimas que está Dios diciendo, que dice en 2 Corintios: reconcíliese conmigo, reconciliémonos. La sangre de Jesucristo derramada es la forma de la expresión más grande de Dios, de rebajarse a la condición de un hombre para buscar lo que se ha perdido. El hombre perdido no encuentra amor, no encuentra la vida, está palpando de alguna manera, y Jesús dijo: mire, así fuera que palpando me encontraran la vida. El tiempo que tiene de vida es muy corto. Todos deberíamos estar buscando la vida que perdimos en el huerto del Edén. Pero Jesucristo vino por el camino que Él escogió como Hijo del Hombre, y Dios dijo: no, usted no solamente es el Hijo del Hombre, yo voy a dar testimonio que tú eres mi Hijo, y todas las señales que vas a hacer es para que manifiestes que en ti está mi poder, que tú eres de mi naturaleza, que esencialmente, sustancialmente es lo mismo. Esta semana de Navidad, yo y Daniela me regalaron una ancheta de ajís. Entonces cogí la ancheta y se me hizo agua a la boca y uy, qué regalazo. Entonces trajo unas cositas de ahí, unas semillas, unos frutos. Yo no, desafortunadamente no guardé esas, pero cogí una parecida a esas. Mire, quiero enseñar qué es la sustancia. La sustancia. Póngame cuidado. Me regaló ají muy parecido a este. De ese ají sale ají de la ancheta, un tabasco, salió uno más amarillito, salió uno verdecito, salió uno menos, ay, y fuera de eso hizo un ají. Ay, préstame ese ají que hizo. Y entonces él mismo, entonces él mismo le sacó la sustancia al ají, ¿sí? Entonces hizo un ají con las semillas que trajo. Es amarillo. Uy, en un encurtido. Comimos un asado. Gracias. ¿Qué quiero decir con esto? Escuche bien lo que le voy a decir. El día que estaba picando el ají, quiero que entienda Hebreos capítulo 1. Con este ejemplo quiero que entienda Hebreos capítulo 1, porque Dios es uno y un solo cuerpo, ¿sí? Dios es uno. Efesios, salió hasta aquí la fragancia ají. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Dice, versículo 1:
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es que los ángeles operaban en el Antiguo Testamento con el nombre de Jehová. ¿Sí sabía yo? ¿Por qué Papito Dios no se llama Jehová? ¿No sabe por qué Papito Dios no se llama Jehová? Porque es un ángel. Y es un ángel que quiere decir, Jehová quiere decir el Señor. No es un nombre, es un nombre con el que se le va a recordar. O sea, se le va a recordar para siempre diciendo que Él es el Señor. Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23. Es que quiero que entiendan el secreto de Dios. Versículo 20. ¿Qué dice? He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en todo el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él ¿qué? No tiene, los ángeles no tienen la facultad de Jesús de perdonar. Él no te perdonará vuestra rebelión. ¿Por qué? Mi nombre está en él. Escuche, ¿cuál es el nombre que está en el ángel? Jehová, Jehová. Todo el mundo dice Papito Jehová. Entonces le dan un ángel que Papito Jehová. Pero es que el nombre de Jehová quiere decir que es el Señor. O sea, dígale Señor, respétalo como Señor. El ángel es su Señor. Usted tiene que obedecerlo en todo, porque él no tiene facultad de perdonar. Entonces la ley fue añadida hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Vamos a leerlo mejor, porque quiero que entienda la unidad. Más tarde sigo hablando de la sustancia. La unidad hay que entender cuando Jesús dijo para que sean uno, como tú y yo somos uno. Pero si no entendemos quién es el uno y creemos que Papito Dios es Jehová, o creemos que Papito Dios es un abuelito, pues con ese pensamiento su merced se va para el infiernito. Y yo no quisiera guardar sus pasitos para que pueda llegar al lugar seguro, para que usted termine este año en lugar seguro y comience el año en un lugar seguro, en Cristo Jesús, siendo uno con Cristo. Allá vamos, pero primero hay que creer en el nombre. ¿Sí? Porque Juan está diciendo, yo les he dado a conocer tu nombre y guárdalos en tu nombre para que sean uno. Entonces hay que ser uno en el nombre y también uno en la palabra. Son dos cosas. Pero si no conocemos el nombre, no conocemos a Dios. Si no conocemos la palabra, no conocemos la verdad. Y ahí hay una combinación que, teniendo las dos cosas, el nombre y la palabra, es la llave que cuando Dios la abre nadie la puede cerrar, pero si la cierra nadie la puede abrir. Es decir, que depende del corazón duro, entenebrecido, oscurecido, que quiere poner el corazón como una piedra y decir, no, déjeme creer como yo quiero creer. El corazón se cierra y la llave no abre. El corazón se vuelve como una piedra. Pero si usted abre el corazón y el Señor le permite darle esa revelación, que el Señor le permita. He orado mucho para que el Señor le abra su entendimiento. El nombre de Jehová es el nombre del ángel. Ahí vamos, ¿cierto? Es el nombre que opera sobre un ángel y que él no perdonará. Gálatas capítulo 3. Escuchen. Ya les hablé de Abraham y ya les hablé de la promesa de tu simiente. Solamente vamos a leerla para que entendamos qué es ser uno, no por la ley, sino por la fe. Porque lo que Dios va a revelar es la fe, o sea, el testimonio que Dios da es fe de Dios. Si yo le digo que usted tiene fe, usted puede tener su fe, pero es mejor tener fe de Dios, ¿sí? Fe de Dios es
testimonio de Dios, el testimonio que Dios me da. Yo ¿qué estoy haciendo acá? Haciendo un testimonio, orando para que el Espíritu Santo testifique acerca de su Hijo, para que al recibir el testimonio del Hijo reciba la gracia, y si recibe la gracia, Dios le dé la promesa de poder estar en Él y Él en usted, que es el secreto de Dios, que no todo el mundo puede recibir y que no todo el mundo puede entender, porque no conoce a Dios. Como no conoce a Dios, está lejos. Hay que conocer a Dios, hay que conocer a Dios como Padre, hay que conocer a Dios como el Hijo y hay que conocer a Dios como el Espíritu Santo. Entonces ahí sí entenderíamos que es Trinidad. La forma en que se acerca a nosotros y cómo opera ahora es por la sustancia. Sustancialmente tendremos que llegar a ser iguales a Él. ¿Sí? Bien, entonces vamos a leer Hebreos 3, Gálatas 3, pero antes voy a seguir con el ejemplo del ají. Resulta que cuando fuimos a hacer el ají, yo le di a Juanita un pedacito y pruébelo, y Juanita vino, ven, pruébelo, está riquísimo. Y yo, sí, claro, sí. No, me lo puse en la lengua, eso me picó hasta aquí. Yo dije, uy, ese sí tiene mis respetos. Respetable, ese ají sí estaba fuerte. Entonces yo me las puse de macho y cogí ahí un pedacito y dije, voy a quitarle un pedacito a esto que se está dañando, una semillita, y que me comencé a quitarle, ¿no? Y dije, voy a sembrar, inclusive esta semana que voy a sacar semilla. Cuando fui a sacar semilla la puse a un lado y después me rasqué acá y me ardía la cara. Y me rasqué acá y me comenzó a arder la cara. Luego me comenzaron a arder las uñas. Y entonces ya no me tocaba ir a lavarme la mano y me lavé la cara y más me ardió todo. Demasiada sustancia. Mire, escuche lo que va a decir de la sustancia. Para que entienda que Cristo es la imagen del Dios invisible, ¿sí? Y que Él es la sustancia de Dios. Sustancialmente es Dios. Yo veo el ají y usted dice, esto debe picar. Pero si no se lo come, no pica. Como yo lo probé y lo piqué, dije, sí, yo lo pico, pero no necesito ver la mata. Yo no necesito ver la mata para creer que pica. Yo lo que necesito es probarla. Porque la esencia de la mata es dar ají. El fruto es dar el ají. O sea que sustancialmente la vida que está en el árbol es transmitida al fruto para que yo el fruto prediga. Es la sustancia de ese árbol. ¿Me entiende? Así puede ser de tomate, puede ser de cacao, puede ser de lo que sea. Pero hablo del ají porque es que me impregnó todo. Al otro día todavía me ardían las uñas. Y abría la taquera esa que hizo yo. Y mete uno la mano y como que se me calentaba todo. Porque expede un gas que también penetra. O sea, no es solamente, escuchen, no es solamente la mata, no es solamente el fruto, es probarlo y al olerlo. Son tres cosas diferentes: es la mata, el fruto, el comerlo y el olerlo, hasta la fragancia. Sustancialmente proviene, uno huele, dice, ay, huele a ají, ¿sí? Y va y mira la mata, uy, sabe a ají, ¿sí? Pero si se come la mata, no sabe a ají. ¿Me entiende? Porque no come una hoja y verá que no sabe a picante, pero el fruto sí. ¿Entiende? Pero en el fruto está la sustancia de lo que es ese árbol. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El pámpano que permanece en mí, como si ustedes permanecen en mi palabra y mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que quieran. Porque nosotros nos injertamos como en ese ají. Mire, usted no se pica si no lo prueba. ¿Puede olerlo? Sí. ¿Qué es lo que quiero decir yo con esto? La fragancia es como la emoción, la sensación. Usted cuando está haciendo dieta, todo le huele a empanada, todo le huele a pan, ¿cierto? Ay, están haciendo bizcocho, yo da dieta, pero no se lo ha comido. Yo a veces pienso que cuando las personas reciben la gracia, es como que reciben la fragancia, el olor, pero no prueban. Dicen que creen en Jesucristo, pero no prueban. Dicen, ¿usted cree en Jesús? Sí. ¿Usted cree en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo? Sí, pero no prueban. Entonces, ¿cómo va a poder decir si tiene picante? Si no prueba, hay que probar. Para que esto internamente provoque en mí un shock. Que Juanita no sabe si estaba quemando con chocolate o con el ají. Y yo no he hecho sino reírse de ella. Doña Juanita, ¿está caliente o se está picando? Hay unos pueden estar haciendo, sí, pero no es el ají, es el chocolate.
O sea, unos van a la iglesia y piensan que reciben la gracia. Y parece que se está quemando con el ají, pero es de chocolate, ¿me entiende? Es decir, no aceptan la sangre de Jesucristo como la esencia que viene de Dios, que le da vida al mundo, ¿me entiende? La sangre de Jesucristo es el poder de la gracia que entra en nuestro espíritu y llena, porque en Él son benditas todas las familias de la tierra, en Jesucristo. Como Él es la imagen misma de su sustancia, la imagen misma de la sustancia, y Dios el Padre es vida, no necesito morder a Dios, sino beberme la sangre de Jesucristo, que tiene la esencia de la vida. Y eso debe afectar mi espíritu, y debe traerle un gozo, y debe traerle una paz, porque tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la obra de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? Que creamos en el que Él ha enviado, ¿cierto? Si creemos en el que Él ha enviado, entonces dice que nosotros tomamos de su plenitud, o sea, de su sustancia. ¿Por qué? Porque en la sangre hay vida. La sustancia de la vida está en la sangre, en la carne, que nosotros comemos la carne y vemos la sangre como la vida sustancial de Dios. Hay gente que dice, sí, yo creo, pero no la bebe. Y en otras partes dicen que la beben, pero ni siquiera la dan. Por allá cada vez que se casa alguien, creo que le da un poquito. Creo. Pero el resto usted nunca prueba en Santa Cena, en la Iglesia Católica, la copa, como lo vamos a hacer ahora. Y entonces, ¿por qué bebemos la sangre y comemos el pan? Porque nosotros estamos recordando que en su simiente, en la simiente de Dios, recibimos la gracia para que, por haber recibido esa fe que fue revelada, podamos recibir la promesa que, creyendo en su nombre está en nosotros, y bautizando nosotros estemos en Él. Si nos bautizamos, estamos en su nombre. Hay que creer en su nombre, no en Papito Jehová, sino en Jesús. ¿Por qué? Porque no fue dado otro nombre a los hombres en el cual hay salvación sino Jesús. No es Jehová. En el nombre de Jehová no hay salvación, no hay perdón de pecados. Porque ese es un nombre de un ángel que no puede perdonar pecados. Pero pondrá por nombre a Jesús porque Él perdonará a su pueblo sus pecados. O sea que en el nombre de Jesús tenemos el perdón de los pecados. Y la gracia sobre la gracia. Y el poder de la gracia y el poder de la oración y la vida eterna y la esperanza. Y su gloria. Todo lo tenemos en toda la gloria. La gloria que es la gloria de Dios que se le dio al Hijo que es su nombre, nos la está dando a nosotros. La gloria que tú me has dado, yo también se las he dado a ellos. La vida que me has dado por la palabra, yo también se las he dado. Ellos están recibiendo tu palabra. Yo les dije, si no comen mi carne, no beben mi sangre, no pueden vivir. Y ellos han aceptado que mi carne y mi sangre no es de este mundo, que aceptando esa carne y esa sangre podemos tener vida, si estamos en su nombre. Pero no en el nombre de Jehová, sino en el nombre de Jesús. Bien. Sustancia. ¿Entiende la sustancia? Sustancialmente Dios es vida. Él es el que creó la vida. Nosotros la perdimos y en su sustancia, en su descendencia serán benditas todas las familias de la tierra, porque volverá a recibir la vida, y como una promesa esa vida será sellada por el poder del Espíritu Santo. O sea que tiene garantía de tener eternidad y que nada ni nadie lo puede separar del amor de Dios. Porque una vez entra el amor de Dios en usted por el Espíritu Santo, no hay nadie quien lo separe. Eso es como cuando usted se enamora de alguien. No hay poder humano que lo separe. ¿Cómo será cuando viene el Espíritu Santo? ¿Quién va a dejar de amar a Jesús? ¿Quién podrá separarme del amor de Jesús? A uno sí lo separa la plata, pero entonces ellos son los que solamente habían tenido la fragancia, pero no habían experimentado. ¿Entienden? De pronto, ay, huele a pan, pero no comieron. Ay, nos reconciliamos, sí, pero volvieron al mundo. Y se perdieron. Por lo cual Dios borró su nombre del libro de la vida, lo dice Apocalipsis. Gálatas capítulo 3. Vamos a correr ahorita así. Versículo 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sabe esto? Que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los que tienen fe. Porque hay dos patrones, dos padres: el padre Abraham y el padre diablo. Y Dios quiere ser nuestro padre. Entonces Abraham tiene un patrón a seguir, en la obediencia.
el diablo tiene otro patrón para seguir, que es la desobediencia, la mentira y la muerte. ¿A cuál de los dos quiere usted seguir? ¿A vuestro padre el diablo, que es mentiroso y homicida? ¿O al padre Abraham, que obedeció y le creyó a Dios y le fue contado por justicia? Entonces nosotros también tenemos que escuchar las palabras de Dios sin la ley, sin depender de la ley, para que la promesa llegue a nosotros. ¿Sí? La promesa de llegar a ser hechos hijos de Dios. Como Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo, así también nos está dando la promesa que sin la intervención de los deseos humanos nosotros podemos llegar a ser hechos hijos de Dios, estando en Él y Él en nosotros. Esa es la gloria del cristiano. Por eso celebramos Santa Cena hoy. Bien, vamos. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Sí ve? Es que Dios, preveyendo que nosotros, que no teníamos ley, nos iba a dar bendición por la fe. Por la fe, no por la ley. Los de la ley son otros. Los de la fe es Abraham. Abraham no recibió la ley. ¿Nosotros recibimos la ley? No. Los israelitas. ¿Nosotros qué es lo que debemos recibir? La fe. Y si tenemos fe, tendremos la promesa de Dios. ¿Ya? O sea, el secreto de Dios revelado. La ley solamente nos va a servir para confesar que somos pecadores. Luego dice: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica. Para con Dios es evidente. ¿Por qué? 2 puntos, dice: ¿por qué? Porque el justo vivirá por la fe. O sea, yo le preguntaría: ¿usted es justo? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Fe qué quiere decir? ¿Qué fe qué quiere decir? El testimonio, que cree el testimonio de Dios. ¿Ustedes creen lo que Dios dijo? ¿Y qué es lo que Dios dijo? Que en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Esa es una cosa que Dios le dijo a Abraham, le prometió: en tus simientes serán benditas. Nosotros tenemos que creer que en Jesús tendremos la bendición. ¿Me entiende? Eso es un testimonio que Dios le dio a Abraham y que está llegando hoy en día hasta nosotros. Jesús dijo: yo no ruego por ellos, sino también por los que van a creer por el testimonio que ellos van a dar, por la palabra que ellos van a dar. O sea que Jesús oró por nosotros, por el testimonio de Abraham, de Juan y de todos los que creyeron. Jesús oró por nosotros. Es el poder de la oración de Jesús, que ese secreto ha venido siendo revelado en este momento, porque nosotros nos vamos a unir al creyente Abraham, que solamente por fe podemos recibir las promesas. Y la promesa es llegar a ser hechos hijos de Dios y recibir el Espíritu Santo, estar en Él y Él en nosotros, recibir su gloria y nosotros le glorificamos. ¿Sí? Rápidamente, yo quería que fuera el culto más rápido. ¿Dónde voy? 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito es todo el que es colgado en el madero. ¿Para qué? Escuche, para que en Cristo Jesús, mire, escuche, en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, es decir, a todos nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Sí entiende? Que si nosotros creemos que en la simiente de Jesús, que en Jesús tenemos la bendición de llegar a ser hechos hijos de Dios, herederos de Dios, sin poner la ley que solamente mediaba hasta que Cristo viniera, porque la ley serviera para que confesáramos que no estábamos vivos, que estamos muertos, y que ya entendimos que la paga del pecado es la muerte, y que por medio de la ley aprendimos a temer a Dios, conocimos a Dios y entendemos que es el concepto de pecado. Porque cuando Dios le dijo a Adán que no comas del árbol para que no muera, no le dijo que es pecado, pero cuando dio la ley, ahora sí se conoce que es pecado. ¿Sí? Entonces ahorita sabemos que la paga del pecado es la muerte, y el pecado sería entonces no creer al testimonio que Dios da. Pero si usted cree que el testimonio que Dios da es verdadero, usted tiene fe, entonces puede heredar las promesas como Abraham.
¿Me entiende? Qué bueno. Estoy muy feliz por ustedes. Yo me demoré mucho para entender esto. Dice, para que reciban la promesa del Espíritu. 15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, ¿con quién fue hecho el pacto? Con Cristo. Cristo fue en tu simiente, o sea, en Cristo. O sea que desde antes le dijo a Abraham, voy a hacer un pacto con tu simiente, que en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Cuando Jesús nació, él ya sabe, en mí van a ser benditas todas las familias de la tierra. Porque el pacto es con Jesús, en tu simiente, que serán benditas todas las familias. Es decir, que a partir de Abraham salían los que tienen fe, y a partir de los de Jesús tienen los que son hijos de Dios por la fe de Abraham. Y llegamos a heredar las promesas. Todos tenemos que estar en Jesús. Pues yo voy para allá. Y bien, ¿dónde vamos? Esto, 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios no la concedió, se la dio a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Y fue a quien fue hecha la promesa. Entonces, ¿a quién fue hecha la promesa? A Jesús. Vuelvo otra vez, ¿sí ve? ¿A quién fue hecha la promesa? A Jesús. O sea, el pacto es con Jesús, la promesa es con Jesús, y la promesa es para los herederos, a los que nacen de la simiente de Jesús. Los que nacemos por la fe de Abraham, que le prometió Dios que en tu simiente serán benditos, en tu simiente, y esa simiente es Cristo, para que nosotros en Cristo recibamos la promesa. Y ese pacto Dios lo ratificó. Si entre hombres se ratifica un pacto, con más seguridad con Dios, que no va a anular la promesa por la ley, porque Dios no le dio a Abraham la promesa por la ley, sino porque le creyó a Dios. Y si nosotros le creemos, también podemos recibir la promesa de recibir el Espíritu Santo por la fe de la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso es lo que vamos a concluir ahora. ¿Sí? ¿Dónde voy? 19. Entonces, ¿para qué sirve? Y fue añadida a causa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Cuál era el mediador? El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Ahora entiende que él dijo que Dios es uno. Dijo que para que sean uno. Dios es uno. Dios no es tres. Dios es uno. ¿Cómo son uno? Hoy vamos a aprender por hoy, únicamente por el nombre. Uno en el nombre. O sea, Jesús es el nombre de Dios. O sea, Jesús es el nombre del Señor. Pregunto, ¿Jesús es el nombre del Señor? ¿O Jehová es el nombre del Señor? Dice, para que todo el mundo confiese que Jesús es el Señor. Que todo el mundo se arrodille para que confiese que Jesús es el Señor. Mire lo que dice el Salmo. El Salmo dice que todo el mundo se doblará a la rodilla ante Él y que su nombre será eterno. Eso dijo el Salmo hoy. No lo voy a repetir, si no nos demoramos mucho. Pero usted ya la recibió esa palabra en el Salmo. Y todos los que damos testimonio de Él, sabiendo que Él es el Rey, daremos nuestra vida, y la sangre derramada por dar testimonio a la verdad, esa sangre a los ojos de Él será, le agradará. Pues, ¿qué dice? ¿Cómo es? Preciosa será la sangre de sus santos. ¿Sí? Bueno, sigamos. Porque estamos dando testimonio de la verdad. ¿Dónde voy? 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia verdaderamente sería por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los... ¿A quién le va a dar la promesa? Entonces la prédica se llama el secreto de Dios revelado a los creyentes. Dios le da a los hombres su secreto, que yo los voy a guardar en mi nombre, y por medio de la palabra ustedes van a ser guardados por la palabra y en mi nombre. Es un secreto de Dios, pero los hombres no saben que cuando uno se bautiza,
es que estamos entrando en él como entrar en como entrar en el ají. Como si yo me injertara y comienzo a producir la misma sustancia. Es decir, que si Jesús en la sangre está la vida, ¿qué sale de mí? Vida. Es decir, predico la palabra con la sangre. ¿Sí? Porque tal que uno, no hay cosa más desagradable, dice yo, que uno machuca una cosa que diga ají y sepa tomate. Yo también digo lo mismo. Con nosotros, Juanita, hemos comprado un ají. ¿Cierto, Juli? Un mastic dice, no, esto es pimentón, pero eso no es ají. Esto sí es ají el que trajo yo. Entonces uno diga, esto sí es vida. La sangre de Jesucristo está la vida. La sangre es la sustancia de la vida de Dios. Nosotros aceptamos que Cristo fue crucificado claramente delante de nosotros. Como fue crucificado, entonces nosotros aceptamos esa sangre y esa sangre está en nosotros. O sea, la vida de Jesús está en nosotros. Y cuando nosotros creemos que Jesús es el nombre de Dios y lo aceptamos, cuando nos reconciliamos, Dios nos da como promesa el Espíritu Santo para garantizar la fe que nos ha dado. Es decir, que no solamente Dios da el testimonio, sino que lo garantiza llenándonos del Espíritu Santo, quiere decir llenándonos de su amor, para que amemos a Jesús como una garantía de un pacto, como cuando se unen dos personas. ¿Para qué se casan dos personas si no se aman? Pero si nosotros conocemos a Dios, la manera en que Dios nos amó, que dio que su Hijo derramara su sangre para manifestar su amor por nosotros, aceptamos su sustancia, la vida, la aceptamos, la bebemos, y luego nos bautizamos, entramos a formar parte de su cuerpo. Porque nos bautizamos, ese es su nombre, para entrar, para injertarnos en su nombre. Porque antes éramos pimentón que no da ningún sabor. Y ahora estando en Jesús, nuestra boca destila la sangre de Jesucristo. Las palabras de Jesús salen de nuestra boca. Y impregna y toca a las personas. Otros dicen, ay, no, yo no quiero esa sangre. Sí, yo sé que no les gusta la sangre. Como no les gusta tampoco el ají. Yo no sé qué les gusta. Están llamándonos, ese se bloqueó. Para que le pongas señal de avión un momentico para que pueda seguir grabando rápido, por favor. Entonces, si Jesús es la sustancia de Dios, cuando nosotros recibimos la palabra, estamos recibiendo su sustancia. Cuando aceptamos la sangre, recibimos su sustancia. De su plenitud tomamos todos. Y fuera de eso, gracia sobre gracia, comenzamos a enriquecer nuestro espíritu estando en Cristo. Porque una vez usted cree, debe bautizarse en el nombre de Jesús para ser de Él. Hasta ahí no alcanzo hoy. La semana entrante voy a hablar acerca de esto. Pero hoy lo que quiero que entendamos es que somos uno en Jesús porque creemos en su nombre. Todos estamos de acuerdo que Jesús es el nombre de Dios. Todos aceptamos que la sangre de Jesús está la vida. Todos aceptamos que si nosotros permanecemos unidos es la voluntad de Dios porque Dios es uno. Escucha lo que voy a decir. Si Dios va a llevarse un barco de acá, ¿se acuerda que había un barco? ¿En dónde dice la Biblia en un barco? Noé. Dios salvó a una familia la salvó en el barco. No al mundo entero, a una familia. ¿Cuál es la familia que va a salvar en el próximo barco? La familia de Dios, la simiente de Jesucristo. Entonces toda la familia que hemos creído, que hemos aceptado la fe, el testimonio de Dios, nos bautizamos para que al bautizarnos es como si entráramos al barco. Es decir, entramos a Jesús, es decir, nos injertamos en la plantica para que esencia y sustancialmente seamos hijos de Dios, como una promesa de Dios, porque creímos en su nombre y porque aceptamos su palabra. Ahora sí podemos ser uno con Él. Tenemos un mismo nombre, vamos a una misma dirección. Por eso es que Dios no ama a los nicolaitas y le molestan los nicolaitas. ¿Por qué le molestan los nicolaitas? Porque los nicolaitas son los que siempre están destruyendo y dividiendo, separando. Y resulta que mientras que Jesús dice que sean uno, otro es separe y sepárese. División. Y yo sé que hay divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Pero la Santa Cena, con la Santa Cena estamos diciéndole al Señor, somos uno, Señor. Somos uno, como tú lo dijiste. Estamos reconociendo que somos uno en ti, en tu nombre, en tu sangre, en la promesa y en el Espíritu. Porque todos los que hemos recibido la gracia del perdón y la reconciliación nos ha sellado con el Espíritu Santo. Dice acá. ¿Dónde vamos? 21. No, un poquito más adelante. 24. Y la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. ¿Sí?
Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. ¿Antes que viniese la qué? La fe. O sea que la fe es una revelación de Dios. La fe es la revelación que Dios dice, este es mi hijo amado. La fe es que Dios reveló, este es mi hijo, crean en él, acepten su palabra, coman su carne, beban su sangre, bautícense en su nombre, esperen la promesa del Espíritu Santo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Todo eso son testimonios que Dios nos da para que nosotros creyéndola tengamos sus promesas. Pero solamente las tenemos si estamos en Jesús. Voy a terminar con esto, esta parte, y voy a terminar en el... ¿Dónde voy? 21. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois, ¿qué? Hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. O sea, revestidos quiere decir que entramos en su cuerpo, como entrar en la mata de ají, que ahorita tenemos esencial y sustancialmente su vida, su sangre, su inspiración, su palabra. Entonces se da cumplimiento a la palabra del Señor que hizo en Juan 17, pero antes, bueno, sí, vamos a leer Juan 17, vamos a leerlo para recordar, ahorita sí va a entender esto, para que tomemos Santa Cena, ¿sí? Leámoslo otra vez y verá que ahorita se va a entender más claramente. Estas cosas habló Jesús y levantando, Juan 17:1, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les he dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Cuál fue el nombre que manifestó? Jesús. Estos tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Este es un resumen de la prédica de hoy. ¿Sí entienden? Todo lo que acabo de decir, lo que Jesús está haciendo, lo mismo, pero yo hice un resumen. Y yo también estoy diciendo: Señor, mira, acabé de dar la palabra y ellos acaban de creer. Yo les estoy preguntando, ¿creen? Y me dicen que sí. Han aceptado la sangre, han aceptado que han aceptado la promesa. Es lo mismo. Yo ruego por ellos, así como cuando me levanto a orar: Señor, yo te ruego por ellos, los que han recibido tu palabra. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo tuyo es mío. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Por eso es que yo oro por los que el Señor me concede como mis discípulos, como los a quien yo debo cuidar. Cuando yo me levanto por la mañana a orar, yo recuerdo a los que yo pastoreo, a los que están en el culto, a los que son fieles en muchas cosas, porque sé que yo estoy pastoreando, así como el Señor sabe. Yo te ruego por los que me diste, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque tuyos son, pero me los das para que yo los cuide. Es mi responsabilidad. Ay de mí si yo no me levanto a orar por ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Por eso nos bautizamos, dice, para que en Cristo sean uno, ¿sí? Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Así que Jesús no quiere que estemos separados ni divididos, sino que seamos uno. Si la oración de Jesús es que seamos uno, yo tengo unos hermanos en Cristo, tengo unos en Costa Rica, el pastor Juan Manuel, el pastor Juan Carlos y su iglesia, es como somos uno. Entre nosotros no hay división. Ay, no escuchen al pastor Juan Carlos, no escuchen al pastor Daniel. No. ¿Por qué? ¿Acaso no son hijos de Dios? ¿No dijo Jesús que fuéramos uno? Yo siempre pensé que el evangelio debe unir, no dividir. ¿Quién divide la gente? Los nombres y los nicolaitas, que son las horas nicolaitas que Dios aborrece. Yo tengo hermano, el pastor Chun, llamó también a preguntarnos. Vamos a hacer un estudio bíblico con él ahorita para terminar el año, porque yo amo la iglesia del pastor Chun, porque él lo envía al pastor para que nos ayude a nosotros. Somos uno en su nombre, somos uno en el espíritu,
Somos uno en la palabra. ¿Por qué hay división si Jesús está diciendo para que sean uno? ¿Acaso cuando lleguemos al cielo va a decir, usted es de Pablo o usted es de Danilo? No. Yo soy de... ¿Usted qué va a decir que de quién es? De Jesús. ¿De quién es Daniela? De Jesús, de Juanita, Juliana. ¿Acaso no fuimos comprados por la sangre de Jesús? ¿Qué diferencia? Yo le pregunto a Pastor Juan Carlos en Costa Rica, ¿de quién eres tú? No, yo soy de Pablo, yo soy de Jesús. Todo el mundo, yo soy de Jesús. Me compró con su sangre, me adquirió por precio, me bauticé en su nombre, para que seamos uno solo. Celebramos Santa Cena porque somos uno. Por eso les dije, mandé la fotico y nos recordamos que somos uno. Si quieres, si no, tranquilo, no hay condenación. ¿Dónde vamos? No, más adelante. 18, ¿no? Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido. ¿Usted tiene gozo? Entienda que es porque está en Jesús. Por eso nadie puede presentarse delante de Dios si no tiene felicidad de Dios. Ni la ofrenda puede hacerse si no tiene gozo de Dios. Porque eso es por la gracia. Para que tengan un gozo de Dios cumplido en sí mismo, de saber que usted, qué felicidad, Elizabeth, estoy aquí. Qué felicidad, Daniela, Juliana, estoy en Jesús, Jesús me salvó, me compró, me permitió unirme a su nombre. Qué felicidad, ¿no? Que se ha cumplido el gozo celestial en mi espíritu. Eso nos tiene alegres a todos. Pero ahora voy a ti, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes en este momento difícil. Guárdalos de ese momento difícil de la prueba. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Por qué no son del mundo? Porque la sangre de Jesús no es de este mundo. Porque el nombre de Jesús no es de este mundo. Porque las palabras de Jesús no son de este mundo. Porque la sangre y la carne de Jesús no son de este mundo. Y eso ahora está en mí. Entonces yo no soy de este mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, por nosotros. Está orando por nosotros. Ay, Señor, te ruego por los que van a creer en mí cuando alguien diga la palabra por el Espíritu Santo, que por favor ayúdalos. Es la oración del justo. Que el Señor no me permita cometer el pecado, esa es la oración. Que me pegatee más bien y me levante de la cama. Vaya a levantarse a orar por... Esa es la oración. ¿Qué es lo que dice? 21. Para que todos sean uno. Como tú, mire, no al 20. Yo más no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me has dado, que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahorita sí podemos celebrar Santa Cena, ¿sí o no? Entendiendo que somos uno, que cada pedacito de pan es un pedacito del cuerpo de Jesús que está en nosotros, un pedacito, algo que está en nosotros. La sangre de Jesús está en mí, la palabra de Jesús está en mí. No somos uno en su palabra, no somos uno en su sangre, no somos uno en su nombre, no somos uno por el Espíritu Santo, no seguimos sentir como en Cristo Jesús, no somos de la misma sustancia, lo mismo. Pero porque entendimos el nombre, entendimos la palabra y la recibimos. ¿Dónde vamos? 18. 23. 22. La gloria que me diste yo les he dado, que es su nombre, ¿no? Que es la vida, la promesa. Yo les he dado para que sean uno, así como nosotros. Es decir, que el Espíritu Santo, que es lo que glorifica su nombre, al estar en nosotros, la gloria que me diste, cuando dio testimonio, nosotros fuimos glorificados. ¿Usted no sabe que nosotros fuimos glorificados cuando recibió el Espíritu Santo? Nosotros somos glorificados porque el Espíritu Santo es el que trae ese nombre y lo introduce en nuestro espíritu para que amemos ese nombre. El nombre de Dios es glorioso y solamente entra cuando el Espíritu Santo entra, porque el Espíritu Santo vendrá en mi nombre y estará en ustedes. Cuando el Espíritu Santo entra en su nombre para que su nombre esté en mí y yo ame ese nombre, para que seamos uno en el nombre, amando ese nombre, como Dios lo ama.
yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que me has amado a ellos y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Es que si ve cómo es importante el poder del amor de Dios, el poder de la gracia, que nosotros entendamos cuánto nos ha amado. Es que el que no entiende ese amor no entiende qué es estar uno, no entiende qué es la unidad. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Amén. Amén, ¿sí o no? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, o sea que Jesús no es tacaño, ni mi chicato. Yo quiero que vean mi gloria que tú me has dado. Yo quisiera compartir con ellos todo lo que tú me has dado. Es muy generoso. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me envías. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor de Jesús está en ti, quiere decir el Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo. Termino. Segunda de Corintios, capítulo 2, capítulo 4, versículo 7, y terminamos para celebrar Santa Cena. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Que la vida de Jesús, la sustancia, se manifieste en nuestros cuerpos. El sabor de la gracia, el sabor de la felicidad de Dios, el gozo de Dios, la plenitud de Dios está en nosotros. Oremos y tomamos Santa Cena. Dios el Padre, te damos gracias por permitirnos entender el secreto tuyo, que todos estamos guardados en tu nombre y que nosotros podemos estar guardados en tu nombre y tu nombre está en nosotros. Ahora somos perfectos en unidad, porque ahora conocemos que tú enviaste a Jesús, a Jesucristo, tu simiente, para que fuéramos benditos en Cristo, recibiéramos la bendición y la promesa de ser hijos tuyos, Señor. Que no nacimos de nuevo por los deseos de los hombres, que no somos hijos de tuyos por los deseos humanos, sino por la promesa, porque nos revelaste el secreto, que en Cristo Jesús tendríamos la bendición y la promesa de llamarte Padre. Bendice a nuestro espíritu para que al tomar Santa Cena recordemos siempre, hagamos memoria siempre que estamos en tu cuerpo, que somos uno, que somos perfectos en unidad, que así como tú nos ordenaste que fuéramos uno en tu nombre, uno por tu sangre, uno en tu palabra, así seamos ahorita unos, aunque todos estemos en diferentes ciudades, en otros países, en otras casas, pero que al tomar Santa Cena hoy nos unamos como un solo cuerpo, permaneciendo perfectos en unidad, con la misma inspiración del Espíritu Santo. Señor, aquellos que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sigamos siendo unos, sigamos siendo uno en tu cuerpo. Terminamos este año estando unidos en tu cuerpo. Bendice a todos los hermanos a quienes tú les has revelado este secreto, y que pueden tener ese gozo y pueden participar de esta Santa Cena y pueden sentirse unidos a tu cuerpo por medio de la predicación, por medio del ministerio que tú me has dado de permanecer unidos, de hacer que tu iglesia esté unida en un solo cuerpo, por medio de tu palabra, por medio de tu sangre, por medio de tu nombre. Gracias, bendícenos. Gracias también por la vida de cada uno de los hermanos que han orado por tu siervo, para que tu siervo no se desvíe y no caiga en tentación, para que nosotros podamos seguir llevando el ministerio de la reconciliación y hacer que la iglesia permanezca unida en tu nombre, por el poder de tu sangre, por el poder de tu gracia, por el poder de tu amor, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la verdad. Que siempre seamos uno, para que el mundo crea que tú nos has enviado, para que si alguno tuviera que morir y ofrendar su vida y derramar su sangre ante tus ojos sea preciosa y sea en gran estima, la sangre de los santos derramada por dar testimonio de la gloria tuya, de tu nombre y del amor con que tú nos has amado. Que todo lo que hagamos lo hagamos por la gracia. Bendice este momento precioso para que ninguno tome la Santa Cena indignamente, sino que siempre lo esté haciendo recordando que somos un cuerpo, que somos una misma sangre, que somos un mismo espíritu, que todos vamos al mismo lugar,
al lugar que tú tienes para nosotros reservado en el cielo, y para que todos podamos ver tu gloria que el Padre te ha dado, para que estemos contigo por toda la eternidad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a tomar todos primero el pan. Coge tú el pan. ¿Come? No, espérate. No, tú lo coges de último. Cuando todos tengan el pan, vamos a comer todos el pan y vamos a recordar. Cuando todos tengan el pan, si ya lo tienen, entonces por favor, vamos a recordar. El Verbo se hizo carne. Dios envió a su Hijo en carne para que habitara con nosotros y para que nosotros conociéramos que Dios es real. Dios es real, Jesús es un ser real, es el Hijo, es la palabra de Dios hecha carne, y nosotros hemos aceptado sus palabras y estamos unidos por medio de su palabra, porque Él oró que sean uno al recibir tu palabra, y nosotros somos uno en ese testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Aceptamos su palabra y comemos el pan recordando que la vida está en nosotros por su palabra. De mismo modo, cuando tomamos el pan, después de haber dado gracias por haberle permitido al Señor, nuestro Dios y Padre, al Señor Jesucristo, que se le concedió darle vida a toda carne, porque fue algo que Dios le concedió a su Hijo, y por eso Él dio gracias, porque le concedió dar vida a toda carne, y la vida eterna estaba en conocer a Él y a Jesucristo, y conocer esa sangre, y conocer ese secreto, que en la sangre está la vida, que nosotros podemos tener vida en su nombre y ser uno en Él. Así que la sangre derramada de Jesús es el nuevo pacto, que somos herederos, que tenemos la vida, que recibimos la bendición en Cristo Jesús de tener vida eterna y de haber aceptado el sacrificio de Cristo, y nuestra fe fue sellada por el Espíritu Santo de la promesa para poder llamar a Dios Padre y ser linaje de Dios en su sangre y en su espíritu. Gracias. Oremos para dar gracias. Señor, te damos gracias porque todos estamos unidos ahorita como tú lo ordenaste, como un solo cuerpo, siendo hueso de su hueso y carne de su carne, sangre de su sangre, nombre de su nombre, espíritu de su espíritu, y su palabra está en nosotros. Ayúdanos a permanecer en tus palabras, en tus promesas, que la vida de Cristo se manifieste en cada uno de nosotros, que la sustancia de la vida, que la sustancia del gozo, del amor y de la paz de Cristo esté en cada uno de nosotros. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo esté sobre todos los que permanecen unidos en el cuerpo de Cristo para siempre. Amén.